Hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minuticos para arrancar esta edición de febrero. Mientras tanto, vayan trayendo algo de comer, algo de tomar, dependiendo de lo que deseen o en el país que estén o el lugar donde estén. Algo frío, algo caliente. Mientras vamos esperando a que se conecten más personas. Bienvenidos a todos. Estamos en las redes de Impulsa, de FOCAP Nights Bogotá y de FOCAP Nights Medellín para que nos vean y compartan la transmisión con otras personas. Genial. Mientras nos vamos conectando y vamos compartiendo, como decía Steph, me encantaría que nos fueran poniendo en los comentarios de dónde se conectan, en qué ciudad o qué municipio, en qué municipio están. Y si vienen a ver a alguien en específico o simplemente están aquí chismoseando a ver qué es esto. Y ahí poco a poco, ¿ya cuántos somos? Más o menos en las redes. ¿Cuántos estamos conectados? Por aquí se conectan desde Bogotá. Ok. Bueno, ya hay Bogotá unos 21 personas conectadas. Genial. Y mientras más personas se conectan y nos van diciendo desde dónde se conectan, si vienen a ver a alguien en específico, qué están comiendo, qué están tomando, pues empezamos y primero quiero presentarles y agradecerle a todo el equipo de FOCAP Nights Colombia, que son dos equipos. En uno, Steph y todo el equipo de FOCAP Nights Medellín. Hola Steph, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá? Hola a todos, muy bien. Desde aquí, desde la ciudad de Medellín, les damos la bienvenida a este espacio. Genial. Y el equipo de Bogotá, que por aquí está Andy y está Juan y estoy yo. Hola Andy, hola Juan, ¿cómo están? Hola Cata, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo van? Todo bien. Y bueno, a nuestros amigos y co-creadores de todo esto, todo el equipo de MiLab, el laboratorio GovTech de Colombia, que hace unos meses como empezamos a hablar y ellos con unas ganas inmensas de abrir estos espacios, empezamos a pensarnos y a cranearnos un poco esta serie de eventos. Y hoy nos acompaña Hanna Chikú, analista de MiLab. Hola Hanna, ¿cómo estás? Hola Cata, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Hanna nos va a contar un poco em, en qué anda MiLab, cómo iniciamos y por qué iniciamos esta serie de eventos, que este ya es el tercero que hacemos. Arrancamos en noviembre del año pasado. Así que Hanna. Bueno, gracias Cata. Primero que todo, agradecerles pues a todos ustedes que nos están acompañando en esta tercera sesión y por apoyarnos en las otras dos sesiones que tuvimos en noviembre y en enero. Por supuesto, al equipo de FON Bogotá y Medellín y al todo el equipo completo de MiLab. Bueno, como Cata les estaba comentando, yo soy Hanna Chiku Kasner y hago parte del equipo de MiLab. MiLab es el primer laboratorio de innovación pública con enfoque GovTech en Colombia y en Latinoamérica. Y digamos, en este recorrido que ha tenido el laboratorio, pensamos en este espacio que nos permitiera capitalizar los fracasos y los aprendizajes en torno a innovación pública y GovTech para pues ayudar a fortalecer cada vez más la cultura de fracaso y de cambio en Colombia. Entonces, nosotros sabemos y conocemos desde el laboratorio el miedo que hay al fracaso, pero también creemos en el poder que tiene el fracaso y como pudimos ver en las dos sesiones anteriores, gracias a estos fracasos es que se despiertan estas ideas y esta actitud de levantar la cabeza y seguir batallando hasta lograrlo. Como dicen por ahí, pues después de la tormenta llega la calma. Entonces, aquí aprovecho, hago una cuñita y es invitarlos a todos a que postulen sus historias de fracaso en torno a la innovación pública y en torno a GovTech. Por ahí por redes les deben estar pasando el link, si me hacen el favor.
y espero que en esta sesión disfrutemos mucho, que aprendamos mucho de estas personas increíbles que nos acompañan hoy y que nos sigan acompañando en el resto de la edición durante este 2021. Gracias, Cata. Vale, a ti, Hanna, por acompañarnos y hacer parte de esto. Y a las personas que están conectándose o que recién llegan, como quisiera saber si ustedes saben qué es FOCAP Nights. Hay que escriban en los comentarios, mientras nos dicen de qué ciudad son y qué están tomando, nos digan si conocen o han estado alguna vez en alguna FOCAP Nights. Que nos responden por ahí. Bueno, algunos sí, algunos no. Les voy a contar rápidamente qué es FOCAP Nights. Nosotros somos un movimiento global que nació en el 2012 en un bar en México, cuando 5 amigos, ya un poco cansados de siempre escuchar las mismas historias y como que todo el éxito, pues se dieron cuenta que no todo era siempre así porque ellos no lo estaban viviendo de esta forma. Así que en un momento de total vulnerabilidad, donde los egos se fueron y el trago se subió totalmente a la cabeza, empezaron a compartir sus historias de fracaso y lo que habían vivido, tanto en sus emprendimientos como en sus trabajos en general, y como esos aprendizajes que les habían dejado estas experiencias. Y pues fue un momento tan catalizador para ellos y como con tanta buena energía y buena vibra para todos, que dijeron, esto hay que seguirlo haciendo, y cuadraron para que el siguiente mes se pudieran reunir con más amigos, y desde esa noche de septiembre del 2012 a este miércoles 24 de febrero del 2021, ya estamos en más de 300 ciudades, más de 90 países, que eso representa más o menos el 47% del mundo. Y nos reunimos todos los jueves, miércoles de cada mes para compartir estas historias de fracaso profesionales, personales, porque mientras lo vamos haciendo, pues también empezamos a eliminar todos esos paradigmas, esas creencias que limitan nuestras vidas y que a veces nos hacen jugar malas pasadas y a tomar las decisiones incorrectas, o no tomar decisiones, o nos paralizan completamente. Entonces, nuestro objetivo como FOCAP Nights es ayudar y habilitar estos espacios para que podamos romper estos paradigmas y así empezar y de alguna forma ser felices compartiendo nuestros fracasos y entendiendo que todo es supremamente dinámico, porque cuando las personas empiezan y se presentan en FOCAP Nights y empiezan a compartir su historia y después se ven, pues se sienten así súper orgullosos de sus historias, y algunos se sienten así y otros se sienten así como súper empoderados porque aprendieron y saben y han aprendido como otra forma de no hacer las cosas, y eso mismo se comparte con las personas que asisten a estos eventos, porque normalmente las expectativas con las que se muestran los emprendimientos o los proyectos o uno mismo siempre se muestran como perfectas. Siempre tratamos de que todo el mundo nos vea perfectos y que los proyectos se tienen que hacer perfectos y que, mejor dicho, todos somos Rose y Jack en el Titanic perfectos, cuando pues la realidad es completamente diferente. La realidad trae un mundo de situaciones que nos hacen chocar un poco, y a nosotros en FOCAP Nights nos gusta enfocarnos en esa realidad, porque en esa realidad es que empecemos a aprender en el proceso. Porque como decimos, el fracaso duele, pero instruye, y instruye porque pues el fracaso nos hemos dado cuenta, y mientras más escuchamos historias de fracaso, más lo entendemos. El fracaso está en todos. Y el fracaso es universal, lo hemos cometido y hemos tenido fracasos desde muy chiquitos. Lo que sucede es que cuando somos chiquitos, pues es divertido y podemos ser un GIF o un meme, pero mientras vamos creciendo, cometer errores se va sintiendo como una cosa en el cuerpo que te genera como frustración y una mala sensación.
pero pues todos lo hemos vivido y también nos hemos dado cuenta que mientras más lo vivimos y más lo experimentamos o lo ocultamos, pues nos damos cuenta que el fracaso es dinámico. A veces podemos estar perfectos y el proyecto puede ir increíble, la empresa increíble, la carrera profesional perfecta y pasa algo y todo se cae como el niño, y también puede ser al revés, podemos estar en el hueco más grande de la frustración y salir con una sola decisión o viendo las cosas desde otra perspectiva. Porque el fracaso también es relativo. Lo que para mí es fracaso puede que para alguno de ustedes no, porque la definición de fracaso, el significado de fracaso puede variar según el significado de éxito que tenemos cada uno de nosotros. Y eso también nos lleva a que el fracaso nos encamina un poco para la innovación, nos lleva a la innovación porque nos posibilita la habilidad de aprender y de conocer nuevas formas de hacer las cosas, y pues eso es un camino para la innovación. Y nosotros lo teníamos como muy claro, pero quisimos saber un poco más si nuestros seguidores, tanto de Impulsa como de FOCAP, entendían y estaban como un poco alineados, y nos quisimos hacer estas preguntas. Queremos saber qué era innovación para ustedes, y nos llevamos una grata sorpresa. Aquí varias imágenes de lo que es innovación, como transformación, crear algo nuevo, mejorado, que sea funcional, algo novedoso, un plus que se le puede agregar a un servicio o a un bien, es la capacidad de crear cosas únicas. Bueno, un montón de respuestas que nos encantaron, pero otras que también nos sorprendieron, y fue en si celebraban o no el fracaso. Y la mayoría pues estuvieron en depende. Nosotros como FOCAP Nights también depende. Nosotros celebramos el fracaso que puede llevarnos un poco más, pero no celebramos el fracaso por intransigencia o por egoísmo, sino es un fracaso que te hizo salir de tu zona de confort y te llevó a algo más allá de lo esperado. Y también quisimos saber un poco, bueno, cuáles son estas barreras, si eso es innovación para los colombianos en general o para las personas que estamos en las comunidades de Impulsa y FOCAP, cuáles son estas barreras que se encuentran. Y de todas las respuestas que recibimos, esas fueron las que más se repitieron, que quiero compartir con ustedes. La primera es la falta de recursos económicos y de talento capacitado. La segunda es todo el tema de impuestos. La tercera es como acompañamiento y apoyo para el proceso de innovación. La cuarta, infraestructura tecnológica y de desarrollo. Y la quinta, que me encantó, fue mentalidad. Entonces, esto como en general de la innovación aquí en Colombia, con los datos que nos dieron. Pero nosotros con Milab y con en estas 3 ediciones y todo lo que estamos trabajando, pues estamos mirando estos fracasos en innovación pública y GovTech, así que le preguntamos también a la gente qué tanto sabía de qué era si la gente sabía que era innovación o no. Tuvimos un 50 y 50, y Natalia del equipo de modernización del DNP nos compartió la respuesta. Y también quisimos entonces entender qué barreras se veían para poder generar innovación pública aquí en Colombia, y las dos que más resaltaron de las respuestas fue la resistencia al cambio y los planes de desarrollo. Entonces, estas dos como nos parecieron súper interesantes, y para dar un poquito más de claridad de cuáles son las barreras que se han identificado, estas son como las que percibimos, las dos más grandes que percibimos, pero las que se han identificado son estas 5 barreras. Las culturales, que es toda la parte de mitos, creencias que se tienen para el trabajo de innovación pública y con el gobierno. La segunda son las barreras organizacionales, que es toda la parte de gobernanza y toda la estructura de las entidades. La tecnológica, o por falta de recursos, que pues sí es toda la parte de, bueno, tecnológicas, es muy diciente esta. Las normativas, que son como las leyes, las normas y demás, y todas las barreras de conocimiento, que es, bueno, conocer un poco más de todos los procesos que se pueden hacer de innovación pública. Y con estas 5 barreras como de base,
quisimos también empezar a buscar personas, genios en temas de innovación pública y GovTech para contar y entender estas 5 barreras en la vida real, cómo se viven estas barreras. Así que doy la bienvenida a esta tercera edición de FOCAP Nights Innovación Pública y GovTech con toda esta introducción. Y para no hacer esto tan aburrido y no me escuchen tanto, voy a contar rápidamente cómo vamos a trabajar la dinámica hoy. Entonces, cada uno de los speakers va a tener 7 minutos, también para los que nunca han estado en una FOCAP. Nosotros tenemos 3 speakers invitados, cada uno de ellos tiene 7 minutos y 10 diapositivas para compartir su historia de fracaso. Después de estos 7 minutos vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas, ¿listo? Entonces, mientras ellos van exponiendo su historia y compartiendo su historia, ustedes pueden ir escribiendo en los comentarios las preguntas que tienen para ellos y nosotros las recolectamos y se las hacemos a ellos, ¿listo? Entonces, no siendo más, le doy el micrófono a Steph para que nos presente a nuestro primer speaker. Claro que sí, entonces vamos a abrir hoy la noche con Juan Felipe Yepes González. No se me olvida que me dijo que la mamá tenía que salir en la foto y hoy salió en la foto porque hace parte de la esencia de él. Es politólogo con maestría en cooperación internacional. Fue uno de los que lideró el Laboratorio de Innovación Pública Lab Capital. Tiene mucha experiencia en todo este sector. Y a raíz de todo este proceso que ha liderado, también crea una iniciativa para hablar de estos fracasos que pasan en innovación pública, que hablan alrededor de lecciones aprendidas en la innovación en el sector público, pero con un enfoque hacia lo femenino, cómo le damos también visibilidad a esas mujeres que están transformando el sector público. Él nos va a contar cómo es esa aventura de liderar un laboratorio de innovación pública, qué nos podemos encontrar. Entonces, Juan Felipe, bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A Steph, a Cata, a Andy, bueno, a Juan, a todo, a Hanna, a Impulsa, FOCAP Nights, muchísimas gracias. Voy a empezar por compartir la pantalla. Bueno, ¿me confirmas, Cata? ¿Están viendo la presentación? Sí. La presentación que yo les voy a hacer, o la historia que les voy a contar, la titulé A todo GovLab le llega su 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? La traducción es, si usted trabaja en un área de innovación en gobierno, en algún momento le van a cerrar el chuzo. Eso téngalo claro, no me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Y si usted conoce una iniciativa de innovación o un área, cuéntele esta historia a la gente, o si usted está empezando, o si usted está terminando, lo está pasando esto, pues siéntase identificado y se puede complementar más estas lecciones, buenísimo. Esta fue la historia que me pasó a mí. A mí me llegó el 31 de diciembre. Cuando yo trabajaba anteriormente en el Centro de Innovación Social de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, teníamos un equipo muy bueno de jóvenes, trabajadores, metelones, comprometidos con el tema social. Hicimos cosas muy importantes en esa época. Acá menciono algunas de muchas, porque sé que de pronto hay gente del equipo en ese momento que nos está viendo. Hicimos un mapeo de innovación hilando, hicimos un ecosistema de innovación pública latinoamericana que se llama ELIS, hicimos retos de innovación abierta, que se llamaba Genera, hicimos muchos que tenían que ver con 100.000 viviendas, hicimos ideas para el cambio con el ministerio, con Colciencia en su momento, sobre temas de agua, Parque Saco Recicla, cerca de Barranquilla, y un tema que en realidad nos significó mucho y fue que salimos publicados en uno de los informes más importantes del mundo de innovación social, que era el reporte de los I-Teams. Mejor dicho, éramos lo último en Guarachas en ese momento en términos de innovación social, éramos muy reconocidos. Pero también debo aceptar que éramos un equipo, que éramos muy técnicos y muy buenos y conocíamos, estábamos muy enamorados de lo que hacíamos. Teníamos ciertos errores en la forma como nos comportábamos dentro de una entidad pública. Éramos muy cerrados
Pensábamos que solamente nosotros teníamos la verdad con relación a los temas de innovación, que los otros servidores públicos no tenían capacidad de innovar, que éramos nosotros los únicos que sabíamos de esto. Se nos caía la lengua cada vez que hablábamos del design thinking, cada vez que hablábamos del human centered design, cosas que en realidad el servidor público no entendía muy bien, pero no hicimos tampoco lo posible para hacerlos entender. Y estábamos un poquito agrandados, tengo que decirlo, pues por mi parte, y pensábamos que éramos lo último. Sin embargo, teníamos muchas fallas. Y en esa época en la entidad empezó a surgir un rumor, o siempre había habido un rumor en la ANSPE, y era que la ANSPE la iban a cerrar. La ANSPE, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Hasta que ese rumor empezó cada vez a hacerse realidad. Y un día llegó el chisme, que van a cerrar la entidad. Y luego de que el chisme salió, me llamaron y me dijeron, tiene cita con la directora. Y ahí empezó a olerse más los nervios por todos lados. Se estaba haciendo real la afirmación de que iban a cerrar y empezaron a llamar al tablero a todos los directivos. En ese momento empezamos con el equipo a buscar información por todos lados de cómo íbamos a sustentar que este centro de innovación social en realidad estaba generando unos resultados muy impactantes. Buscamos indicadores sobre el impacto que estábamos generando y fue muy complejo encontrarlos. Empezamos a mirar qué otro tipo de indicadores teníamos y empezamos a mirar temas de gestión del conocimiento y nos faltaba todavía mucho. Y yo sabía que la persona que llegaba, la nueva directora, en realidad lo que iba a hacer era mirar qué era lo bueno que tenía la entidad para ver qué seguía o qué no, para ver qué se podía rescatar. Y era una persona muy técnica. Entonces, como equipo, nos preparamos muchísimo para esa reunión. Llevaba mucha tensión, había mucho miedo y había mucho nerviosismo. Y después ya me tocó pasar al tablero a esa reunión. Esa reunión fue exactamente el dibujo que ustedes ven. La preparé muy bien, sabía que esta era la reunión de mi vida con respecto a un tema en el cual me estaba enamorando muchísimo, que era la innovación social, la innovación del sector público. Pero en realidad yo era el gordito de camisa azul con corbata roja. Estaba cagado del susto. La jefa me miraba con ojos de, ¿qué me estás diciendo? Y yo le empecé a hablar en términos de, hemos hecho talleres de design thinking, hemos hecho talleres de co-creación, hemos impactado, hemos llegado con publicaciones a tantas personas, hemos hecho talleres con X o Y personas, teníamos una red de emprendedores, pero en realidad ella me miraba como, ¿y cómo esto ayuda a superar la pobreza? Y ella, yo sabía que me iba a hacer una pregunta fundamental y la había preparado. Sin embargo, rogaba que no me la hiciera. Y la pregunta, si más no recuerdo que me hizo en su momento, fue esta. Primero me dijo, ¿cuántos recursos maneja su dirección? ¿Cuántos recursos maneja el Centro de Innovación Social? En ese momento manejábamos más o menos unos 3.000 millones de pesos, que era una cifra muy importante. Y me dijo, con esos recursos, ¿cuántas familias han sacado de la pobreza extrema? La cifra no se las puedo decir acá. La cifra era muy pequeña. En el momento en que yo le dije la cifra, ella me miró y con sus ojos me dijo, esto no está bien. Después de esa reunión, yo salí, inclusive en la reunión le entregué el libro de los I-Teams que les mostré ahorita, donde teníamos un reconocimiento internacional, a lo cual ella recogió el libro y dijo muchas gracias, pero en realidad no le interesaba mucho estos temas. Y salí como si me hubiera terminado una novia. Salí totalmente despechado y dije, nos van a cerrar el CHUS. Y ahí llega el momento fuck up número 2, que es la llamada a un amigo. Ya cuando empieza uno a dar nadaditas de perro ahogado, empieza uno a llamar a todos los aliados, a la gente que ha trabajado en estos temas, a decirle, por favor, ayúdenos, que no nos cierren el CHUS, a escribir correos, ¿no? Pero ya son pataditas ya al final, un poco para hacer catarsis. Y las respuestas que obtuve de la gente, ay Juan, eso que hacen ustedes es tan lindo, qué lástima que los vayan a cerrar, qué cosas tan bonitas las que han hecho.
Y ahí me di cuenta en realidad que primero, yo no era una persona, y no soy una persona política que pueda llegar a influir en la toma de decisiones en gobierno. Segundo, nuestros aliados en realidad no puedan influir en la toma de decisiones. Y que no podía hacer absolutamente nada. Lo que sí tuve muy claro fue que el equipo hizo todo lo posible, hizo siempre el trabajo adecuado para sacar adelante el centro. Eso lo tengo muy claro. Luego de que pasó todo esto, la entidad termina fusionándose con el Departamento para la Prosperidad Social. Y en esa fusión, el Centro de Innovación Social se convierte en una coordinación, se reduce el presupuesto, el equipo también, algunas de las personas siguen trabajando ahí, que son excelentes, pero el nivel que tenía, digamos, antes en términos de visibilidad, de recursos, de fuerza, cambió muchísimo. Y yo termino saliendo de la entidad. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué guayabo tan berraco? Me sentía demasiado mal por todo lo que había pasado. Tenía un gran guayabo por la responsabilidad con el equipo. Lo bueno de todo esto es que al final se logró que muchas de las personas siguieran contratadas trabajando, tenían familias y responsabilidades. Estaba totalmente inconforme con mi trabajo, con algo con lo que me estaba enamorando, pero no estaba conforme. Dejé caer el barco. Y con la responsabilidad de mucha gente que nos seguía y que consideraba que nuestro trabajo era muy bueno. Ahí fue el punto donde hice catarsis y dije, esto no puede volver a pasar. Cuando me vuelvan a pasar al banquillo, cuando me llegue el 31, tengo que estar preparado. Y esto va para la gente que está trabajando o que ha vivido estos temas. Cuando arranquen un laboratorio de innovación, cuando arranquen un área de innovación en gobierno, tengan en cuenta estos aprendizajes. Los aprendizajes que les voy a contar, que es un poco lo que aprendí de todo este proceso y de las cagadas que pasaron, las apliqué en un nuevo laboratorio de innovación que es Lab Capital de la BBVA Digital, donde trabajé anteriormente, y en este proyecto que les contaron que se llama Lecciones Públicas. Entonces, de todo este fracaso, de todas estas lecciones que aprendí, primero, una gran falencia de las áreas de innovación es la generación de indicadores. Siempre hablamos en la ANSE de que era muy complicado sacar indicadores en términos de innovación, pero hay que tomar el riesgo de hacerlo. Si no lo hacemos, no estamos haciendo absolutamente nada. Si en el sector público no generamos indicadores por lo que hacemos, nos vamos ciegos. No solamente para ir bien, sino por si vamos mal, poderlo mejorar. Tener un termómetro para saber por dónde vamos. La innovación está en la cancha de lo público, no en la cancha de lo privado. Las reglas son diferentes. Acá los que buscamos es generar valor público, es decir, vamos a generarle productividad al sector público, ahorrar recursos, tiempo, incrementar cobertura, o vamos a generar o mejorar la experiencia del servicio al ciudadano. ¿Cómo medimos el cambio en la experiencia del servicio? O vamos a ser mucho más democráticos mediante la participación ciudadana, la rendición de cuentas, o inclusive cómo hacemos que todos los temas de innovación ayuden especialmente a mejorar los resultados de la entidad. Pero no se nos olvide eso. Y alguna vez tuve una conversación con alguien que me decía, la innovación es lo mismo en el sector público y en el sector privado. No lo es. Puede que los métodos sean iguales, los enfoques sean iguales, pero las responsabilidades son diferentes. Y eso hay que tenerlo muy claro. Lo segundo, no sirve de nada un área, un equipo de innovación que no empodere a sus servidores públicos, de la entidad o afuera. Los equipos de innovación vienen y van. La gente que trabaja ahí viene y va. Pero si no generamos capacidades de innovación en los servidores públicos, nosotros los que sabemos del tema y trabajamos en los equipos, esto en realidad va a tender a morirse y acabarse. ¿Qué prefieren? ¿Que siempre dependamos de unidades y equipos de innovación? ¿O en realidad que todos los servidores de públicos de las entidades tengan un chip y un ADN innovador? Piénsenlo en términos de futuro. Y además porque son los servidores públicos esos caballitos de batalla que a futuro les van a decir no nos cierren el área de innovación porque han estado siempre con nosotros, nos apoyan. Vamos hacia una innovación institucional, es decir, busquemos la innovación más allá de un plan de gobierno, lo cual está bien el plan de gobierno, pero busquemos cómo metemos este virus de la innovación dentro de las normas, de las políticas que vayan más allá en términos de gobierno, porque siempre que hay un cambio de gobierno normalmente cambian
los laboratorios de innovación o se modifican los enfoques. Ahí también hay que mirar cómo se puede adaptar. Y lo último que es fundamental es gestionar conocimiento. Si gestionamos el conocimiento de las áreas de innovación y de otras áreas públicas, pero en este caso de innovación, y aprendemos y documentamos los errores para que otros no los cometan como nosotros los hemos cometido, estamos ahorrando plata a los contribuyentes, a ustedes, a todos los que pagamos impuestos. El gobierno, las entidades públicas no pueden seguir cometiendo las mismas cagadas. Eso vale muchísimo. Si documentamos, enseñamos de una manera pedagógica como estos espacios lo que pasó, en realidad la gente va a entender muy bien y va a aprender rapidísimo de los errores. En ese sentido, y para hablar muy rápidamente en temas concretos, cuando trabajamos en el Lab Capital de la Veeduría generamos indicadores para medir los proyectos que hicimos. Nos dimos cuenta que el 60% de los proyectos de innovación se implementaron, los otros no, porque hubo cambio de gobierno, cambio de directivos. También hicimos un índice para medir la innovación pública en Bogotá. Fuimos un poco más, evaluamos la generación de capacidades. También capacitamos servidores públicos en cursos de innovación. También fuimos un poco más en términos de institucionalidad. Con el índice de innovación logramos generar una política o apoyar una política pública de ciencia, tecnología e innovación por 20 años. Políticas públicas que traspasan gobiernos. Y en temas de gestión del conocimiento, todos nuestros informes iban con nuestras lecciones aprendidas. Este espacio de lecciones públicas es eso. Cómo entre pares podemos mostrar en qué hemos fallado para no cometer los mismos errores. Y cierro con esta frase que me parece muy importante. La innovación en el sector público puede convertirse en lo que busca acabar. ¿Qué es eso? Proyectos y acciones que no sabemos o no es claro si funcionan o no, parecen ser caprichos de tomadores de decisiones. Se los dice un humilde servidor. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la historia. Mientras se animan a hacernos preguntas, de pronto dudas que tengan por ahí, cuéntanos cómo fue ese choque. Bueno, levanten indicadores. ¿Cómo empezamos a levantar indicadores? ¿En qué llegamos y a qué quedamos? Alguno de esos que quedó para saber si esto funciona o no. Los indicadores es poder sentarse a mirar cómo estamos transformando la vida de las personas que queremos impactar, ¿no? Pero especialmente lo hicimos a través de revisión bibliográfica, ¿no? De investigación, porque era una pregunta que se hacían constantemente las entidades y los indicadores que habían eran muy flojos. Entonces empezamos a mirar un autor muy importante que se llama Christian Bason, que planteaba que la innovación debe generar valor público. Y el valor público para él se mide en términos de productividad. Y ese es un tema muy complejo porque uno dice, ¿cómo la entidad pública puede ser productiva si no estamos buscando más recursos? Lo que estamos buscando mirar es cómo ahorramos recursos también, ¿no? Cada vez son más escasos. Pero ¿cómo hacemos mejorando la experiencia del servicio con innovación que la gente se sienta a gusto con los servicios y termine pagando sus impuestos? Como ustedes saben, hay mucha evasión también. También cómo podemos cambiar la experiencia del servicio y medirlo del antes y el después, cómo estaba su usuario antes y cómo está después. En temas de democracia es mirar cómo la innovación ayuda a mejorar los temas de rendición de cuentas o la participación ciudadana. Y en resultados es cómo la innovación ayuda a la entidad a cumplir sus propias metas. Y lastimosamente algunas áreas de innovación terminan como tal haciendo cosas que no impactan o ayudan a impactar en realidad las metas de las entidades. Por ahí es el tema. Listo, por aquí hay alguien que nos pregunta, ¿hay entidades que simplemente hacen las cosas como por cumplir? No hay como una ruta a largo plazo. ¿Tú qué recomendarías pensando como en esa ruta a largo plazo? ¿Cómo pasar de simplemente cumplir en un proyecto a la innovación? Yo creo que si uno mira las entidades públicas hay unos indicadores muy generales, ¿no? Que se plantean en el propio diseño inicial del proyecto, como ejecución presupuestal. Todo el mundo va a ejecutar la plata, entonces le va a ir muy bien en ese indicador. Capacitaciones, ¿sí? Pero creo que lo que debe buscar el equipo en términos de transparencia y rendición de cuentas
Es poder al final del proyecto decirle a la ciudadanía, a los propios servidores públicos, mire, estos fueron nuestros indicadores, pero en realidad esta fue la forma como transformamos la vida de las personas. Sea bueno, malo o regular, eso es muy complejo en la administración pública. Pero los equipos de innovación, al autoevaluarse o buscar que alguien extra los evalúe, tienen que decir, esta plática no está funcionando, o cerramos o nos reinventamos. Listo, ya se animaron más preguntas por aquí. ¿Cómo podemos fomentar los procesos de innovación pública más allá de la administración, como tú mencionabas ahorita? O sea, que no sea solo como por este periodo, sino que pueda trascender el siguiente. Lo que nos dimos cuenta en la veeduría, y eso fue un chepazo que nos pasó, es que existen políticas públicas que traspasan gobiernos, ¿sí? Pero ojo, el tema del que esté en gobierno está muy bien. El actual Plan Nacional de Desarrollo plantea unos temas de innovación por 4 años, pero va a llegar el 31 de diciembre cuando termine este gobierno y los van a pasar a la tabla cuando cambie de administración. Y ahí, ¿qué va a pasar, no? Pero, por ejemplo, en Bogotá está la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que dura 20 años, ¿no? O la política pública de talento humano, que dura 20 años. Entonces ahí la idea es que pueda buscar. Pero yo creo que también que para que esto dure más tiempo, hay que empezar a generar redes de intercambio de conocimiento en servidores públicos, para que ellos mismos internamente se den cuenta de la importancia y la necesidad de estos temas, y sea ya un tema constante dentro de las entidades públicas, ¿no? Y se mantenga vivo. Creo que es por ahí también. Listo. Y finalmente, ¿qué capacidades lograron generar ustedes o lograron identificar que se pudieron generar en esos servidores públicos y cómo trabajaste ahí con el equipo? ¿Cómo trabajaron en eso? Cuando arrancamos en la veeduría, lo primero, digamos, que dijimos fue, vamos a, en el marco de lo que está pasando también internacionalmente, las declaraciones de innovación de la OECD, vamos a generar capacidades de innovación. Entonces decidimos crear un curso virtual de innovación pública. Y el primer curso que hicimos fue todo un fuck up, nos fue muy mal, porque hicimos un curso muy ligado al tema académico, ¿sí? Al final de las retroalimentaciones y de hablar con los servidores públicos con los que hicimos las pruebas, logramos cambiar totalmente el formato del curso virtual que hicimos en la veeduría, cambiando el lenguaje a un lenguaje cotidiano del servicio público. Entonces no hablábamos de los grandes retos o problemas, sino de los chicharrones públicos, por ejemplo. Los hacíamos entender que era innovación pública poniéndose en los zapatos de personas que conocen del tema a nivel latinoamericano. Hacíamos muchísimos ejercicios, lo cual les gustó mucho, ¿no? Y talleres. Y al final evaluamos este curso y creo que para mí hay 2 indicadores muy importantes, ¿no? El primero es que, si no estoy mal, el 60-70% de las personas que tomaron el curso nos cuentan que van a o están aplicando los conceptos que les dimos en su día a día en el trabajo, o que están creando grupos de innovación en las entidades de manera, por decirlo así, hacker. Y el 95% de los encuestados recomendaría a otro servidor público el curso. Perfecto, muchas gracias, Juan Felipe. Por aquí tenemos más preguntas, pero ahorita al final vamos a hacerlas, que vamos a tener un panel, como les decía Cata. ¿Qué identificamos en tu historia? Algunas barreras que son culturales, temas organizacionales y de conocimiento, y logramos ver cómo se puede sortear y transformar, y lo que estás haciendo también en estos eventos para crear ese colectivo de conocimiento. Muchas gracias, Juan Felipe, por compartir tu historia. Bueno, muchísimas gracias, Juan Felipe, por la historia. Gracias a usted por liderar ese espacio. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Mauricio Sestopal, emprendedor, co-founder y CEO de Muni Digital. Es una empresa GovTech cuya plataforma tiene como objetivo transformar la gestión gubernamental, integrando todas las áreas operativas de los municipios, logrando una gestión más efectiva, eficiente y productiva.
Actualmente, Munidigital brinda soluciones a más de 200 municipios en 6 países de América y Europa, transformando cada ciudad en una Smart City. Entonces, pues Mauricio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo y a todos los presentes. Un placer estar aquí. Si estamos de acuerdo, voy a compartir screen y así avanzamos. Dale. Dale. Mientras Mauricio comparte pantalla, bueno, ya tenemos gente de Bolivia, de Bogotá, de Medellín, de diferentes partes del país y pues de la región. Entonces, los que se vayan sumando también cuéntenos de dónde se conectan y si vienen a ver alguno específico y pues compartan sus preguntas. Bien, Cata, entonces ya me confirmas que se está viendo todo ok. Todo perfecto. Vale. Muchas gracias nuevamente. Bueno, les voy a contar un poco nuestra historia. Munidigital es una compañía que nació en Argentina, la fundamos con mi amigo y querido socio Julio Martín Bono en el 2015. Nuestra idea siempre fue trabajar con gobiernos locales, municipios, de ahí viene el nombre, municipios digitales. Ha sido un desafío enorme estos últimos años trabajar con gobierno, donde todos los indicadores dicen que no es el lugar de acción. Y sin embargo, nosotros teníamos una idea de que queríamos realmente empoderar a los trabajadores municipales, modernizarlos, eficientizarlos. Veíamos que seguían trabajando con papel en muchos de los procesos que habitualmente realizaban, sobre todo en el ámbito de lo que son los trabajos en campo, los trabajos operativos. Y así fue como nació el desarrollo de nuestra plataforma, buscando siempre empoderar trabajadores municipales, pero también ciudadanos. Y terminamos desarrollando esta plataforma que de alguna manera contempla un sistema de gestión de operaciones y por el otro un CRM, pero del tipo Citizen, muy vinculado a la lógica del ciudadano conectado con las distintas áreas de gobierno. El camino fue un fuck up constante, si se quiere, para llegar donde estamos, pero teníamos una idea, un concepto de ciudad inteligente que queríamos tener ciudades vivas, donde la gente que quiere, donde vive, que quiera vivir en esas ciudades. Ese era el concepto, en ciudades limpias, en ciudades ordenadas, y no importa si son las grandes ciudades de Latinoamérica, sino esas pequeñas municipios también, porque a veces la tecnología se inclina un poco para estas grandes ciudades, ¿no? Nuestro concepto siempre fue tratar de involucrar a distintas ciudades. Pero en ese interín pasamos un montón de procesos, y el primero, que tiene que ver con lo económico, ¿no? El famoso cobrarle al gobierno. Uno puede desarrollar tecnología, brindar un buen trabajo y sin embargo que efectivamente nos paguen. Todos conocemos, por eso nadie quiere trabajar con gobierno, fue muy difícil. ¿Y qué tan difícil fue? Bueno, algunos ejemplos al inicio fue de presentar las facturas, los invoices a los municipios para poder cobrar, y bueno, pasaban los meses y ya vas a cobrar, y pasaban 4, 5, 6, 7 y se te fue el año y no habíamos cobrado, y realmente fue un momento complejo al comienzo, pero nos sirvió para entender aspectos que vamos a rescatarlos al final y forman parte de los aprendizajes que tuvimos. En esas recorridas a distintos municipios, nuestra plataforma tiene la base en mapas. Nosotros toda la tecnología que desarrollamos se utilizan bases de datos focalizadas en mapas para poder tomar decisiones, sobre todo en ciudades donde los ejidos urbanos o el territorio es bastante amplio. Tener indicadores como los que mencionaba hace un ratito son fundamentales sobre la base de un mapa. Y en estas primeras implementaciones, una reunión que tuvimos con un alcalde fue muy particular porque, bueno, fueron las primeras donde uno realmente falla y se equivoca, y no habíamos testeado anteriormente la presentación. Llegamos a la presentación, habíamos registrado un montón de incidencias, indicadores en un esquema de mapa. Cuando abrimos el mapa, Google Maps no había encontrado la ciudad, y nos encontramos con un mapa en blanco, con puntitos sin ningún tipo de referencia.
Y hasta ahí hubiese sido normal, pero el alcalde dijo, ¿cómo puede ser que no se ve el mapa? Y le digo, no, Google Maps no nos los trae. Eso nos enseñó después que hay que usar otro tipo de plataformas open source que realmente hacen la diferencia, como es OpenStreetMap, pero nos terminamos encontrando con que él tenía un Garmin con un super GPS y todas las calles de la ciudad. Bueno, gran aprendizaje para ese momento. Y ahí viene un poco también al momento de que uno lleva tecnología a los gobiernos locales y se entusiasma cuando las cosas caminan bien. Los gobiernos, y está muy a tono con lo que mencionaba el anterior ponente, tienen grandes desafíos y esos desafíos a veces son muy claros y muy sencillos y no requieren tanta ideal tecnológico, tantos detalles como se ve en este cohete aquí, que la oferta del producto a veces es más sencilla. Y uno de los grandes ejemplos lo experimentamos en el mundo del IoT, de la sensorización, cuando decidimos explorar ese campo para generar información realmente en tiempo real. Y fue bueno, fue un gran desarrollo, trabajamos en un Fab Lab los sensores y daban resultados, pero las realidades era que el gobierno local, las gerencias, las áreas que tenían las necesidades, a lo mejor con una información desde un teléfono era suficiente. Eso nos marcó para entender que a veces hay que ir a lo concreto, hay que ir a los problemas fundamentales y nos quedamos afuera de un proyecto importante por esa visión tan tecnológica y a lo mejor no tan concreta. Pero todo sirve, ¿no? Todo se aprende. Y uno de los puntos también fundamentales con nuestro tipo de herramientas, nosotros diariamente y todas las semanas capacitamos a equipos de gobierno, trabajadores municipales de distintas áreas, responsables de las vacunas del COVID al día de hoy, que registran y dejan trazable algo tan específico, a través de también censando el arbolado urbano, gestionando las asistencias sociales en distintos municipios, planificando incidencias de inseguridad, y se capacita semanalmente, insisto, distintos equipos de trabajo. Y a veces uno quiere tratar de ser gráfico con la solución que les brinda, ¿no? Porque uno cree que realmente viene con una solución que les va a cambiar la vida, y muchas veces lo ha logrado, pero hay que ser muy cuidadoso a la hora de presentar, ¿no? Hablábamos de las barreras hace un ratito y realmente están ahí presentes. Y nos encontramos con esta imagen que es muy elusiva y tiene mucho sentido con lo que uno propone. Realmente se reducen los costos operativos cuando la tecnología está bien desarrollada y bien estudiada y bien probada y testeada. Pero fíjense lo mal que se interpretó esta imagen, que ellos consideraron que eran cavernícolas, nosotros también, porque en todo caso venimos con la rueda, pero se malinterpretó en ese sentido. Por eso, cuán cuidadoso hay que ser cuando uno comunica, cuando capacita, por las barreras culturales, a lo mejor por la visión de uno en materia de tecnología y a veces un poco cuadrada, si se quiere, ser muy cuidadoso. Fue un momento súper fuck up cuando presentamos y esta imagen en una presentación y quedamos totalmente offside, como se dice en el fútbol, mirándonos y realmente con una fea devolución que sinceramente, se lo digo, no fue pensado, sino era tratar de graficar cuán eficiente íbamos a hacer el proceso. Pero bueno, pensando un poco en los aprendizajes, ¿no? ¿Qué nos deja desplegar en gobierno? Creemos que el punto fundamental pasa por ser ordenados. Cuando uno despliega tecnología hacia adentro y capacitar hacia adentro, y el proceso de facturación, todo tiene que ser sistematizado, ordenado, todo perfecto, si se quiere, para que realmente las cosas caminen en el ámbito público. Esto lo digo desde una empresa prestando servicios a gobierno, como gobierno recibiendo tecnología de emprendedores, de empresas. Tiene que ser muy ordenado. En segundo lugar, uno de nuestros grandes aprendizajes, y siempre hay un talento realmente que tenemos en el equipo, Andrés, que siempre hace referencia al camaleón y cómo se ha adaptado Muni Digital a este tipo de procesos con gobierno local. Y realmente siento orgullo por ese animalito, porque es la capacidad de resiliencia. En materia de COVID hemos ayudado a muchísimos municipios, y no las grandes ciudades solo, sino pequeños municipios que realmente necesitaban ese tipo de ayudas. Y por último, creo que aquí está la clave, ¿no? Poder comunicar, que haya una ida y vuelta comunicacional entre las distintas
las distintas personas que trabajamos para evitar esos problemas de comunicación que describí en su momento, la escucha activa, entenderlos, comprender, es fundamental para poder realizar procesos virtuosos dentro de los gobiernos locales y municipios en toda Latinoamérica, ¿no? Ese es simplemente el mensaje y nuevamente súper agradecido por el espacio, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Déjame, miramos a ver preguntas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión. Bueno, una pregunta ahí es como, ¿qué tanto se ve como ese impacto? Pues ahí decíamos que tú has trabajado en América, en Europa. ¿Qué tanta es la diferencia y cómo se manejan como las diferentes culturas y los diferentes procesos para poder trabajar con los gobiernos? Obviamente cada gobierno cambia mucho y como qué cosas son similares a la hora de trabajar con este tipo de temas sin importar en dónde estás, como que siempre se van a dar esos retos. Sí, es cierto, hay denominadores comunes y los tenemos detectados, sobre todo en el plano donde nosotros trabajamos, que tiene que ver con las operaciones. A lo mejor se piensa que Europa está mucho más evolucionado que Latinoamérica y no es tan así, ¿no? Creo que, y un poco conociendo los ayuntamientos, los municipios, las communes en distintos países de Europa, hay múltiples necesidades, hay una falta de conexión con los ciudadanos, con lo cual realmente veo que todos tienen los mismos desafíos. Y cuando digo todos tienen los mismos desafíos, los municipios resuelven en todos lados los mismos problemas, ¿no? Cuestiones sociales, cuestiones, sobre todo ahora en épocas de pandemia, la cuestión de salud, y sobre todo lo que tiene que ver con que uno viva en una ciudad limpia, en una ciudad prolija, en una ciudad que tenga espacios verdes, que tenga un buen arbolado. Todos tienen árboles, todos tienen grandes problemas con los árboles, entonces pasa a ser cuestiones que a lo mejor en la parte operativa hay múltiples denominadores comunes, con lo cual creo que hay múltiples posibilidades de acción en ese sentido, incluso trabajo de compartir experiencia entre distintas ciudades, independientemente que una esté en el sur con mucho frío y otra esté en el norte con mucho calor, por poner un ejemplo, ¿no? Vale, preguntan que cómo un emprendedor llega a vender al sector público. ¿Cómo es ese camino? ¿O cómo fue el tuyo? Durísimo, pero se puede. Yo siempre digo que hay que ser, creo que con mi querido socio siempre hemos sido de insistir y hinchar un poco, como se dice aquí en Argentina, a los gobernantes que nos den una oportunidad, porque a lo mejor lo que uno tiene puede generar un gran valor. Y realmente, para mí la perseverancia es la palabra secreta a la hora de trabajar con lo público, ¿no? Insistir, 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 cansarlos, ganarles por cansancio es la manera, y creo que eso nos ha dado resultado en muchas ciudades, otras por referencia, cuando uno ya genera una marca, genera un producto útil, aprovechen esas redes para poder generar referencias, creo que eso también es sumamente interesante. Vale. Y última, ¿qué harías diferente en un próximo proyecto GovTech en términos de sostenibilidad financiera? Wow. Buena pregunta, ¿no? En un nuevo proyecto GovTech de sostenibilidad financiera. Es todo un mundo las finanzas, la verdad no es mi expertise, pero yo creo que los gobiernos locales tienen un rol, bueno, en el plano nuestro, fundamental en entender a la ciudadanía o en tenerla caracterizada para realmente contribuir a una sostenibilidad financiera. Creo que pasa por ese rol de los gobiernos locales que están cerca de los ciudadanos para poder entender qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y eventualmente, pensando en la cuestión financiera, cómo poder ayudarlos. Hay
un concepto esto desde lo local que nosotros entendemos que es clave. Por eso siempre hay que empoderar a las pequeñas ciudades para generar valor. Esa sería un poco mi recomendación. Bueno, Mauricio, pues de nuevo mil gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por todo lo que compartiste y bueno, cedo la palabra. Vale, genial. Bueno, en la historia de Mauricio vimos como identificadas dos de las barreras para la innovación pública, que fue toda la parte cultural y la parte de barreras organizacionales con los diferentes gobiernos con los que ha trabajado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos entonces con nuestra tercera speaker de la noche. Ella es Aura Cifuentes, egresada de Gobierno y Relaciones Internacionales con un máster en Asuntos Públicos. Ha trabajado en temáticas relacionadas con transparencia, gobierno abierto, elaboración de políticas públicas y uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha trabajado como coordinadora del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, del DNP, coordinadora del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, consultora de TALAP, que es la dependencia del primer ministro francés encargada de datos abiertos, y actualmente es la directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTI. Entonces, Aura, te damos una súper bienvenida y el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, súper. Bueno, pues buenas noches ya a todas y todos. Muchísimas gracias a las personas que siguen conectadas y que están aquí trasnochando o comiendo con nosotros. De verdad, muy, muy honrada de poder estar en este espacio. Muchísimas gracias a Impulsa y a Fuck Up Nights por esta invitación. Yo les ¿me confirman que están viendo mi pantalla antes de empezar? Sí, la estamos viendo, dale proyectar a la presentación y listo. Espérenme entonces un segundo porque esto a veces se me bloquea y me da vista de presentación. A ver, díganme si ya la están viendo, ¿sí, verdad? Ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces yo les voy a contar un proyecto que vivimos y que sufrimos el año pasado desde la Dirección de Gobierno Digital. Para las personas que están conectadas y de pronto no saben lo que hace la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC, somos una dependencia que lidera una política que existe en Colombia, la política de gobierno digital, y estamos encargados de alguna forma, decirle al sector público cómo deben desarrollar su estrategia de transformación digital en un sector muy desafiante, que tiene unos rezagos muy importantes en esta materia. Y en ese sentido, en ese deber ser y en el de alguna forma llevar de la mano a las entidades públicas, tanto de orden nacional como territorial, sacamos lineamientos, ¿no? Incluso en muchas ocasiones nos dicen que parecemos una fábrica editorial porque sacamos muchas guías, sacamos muchos marcos, muchos estándares, porque pues el sector público tiene unas reglas de juego diferentes y nos toca generar el marco legal, el marco estructural en el que las entidades se puedan mover frente a la transformación digital, y eso implica utilizar tecnologías emergentes, porque estamos en pleno siglo XXI y porque utilizar tecnologías emergentes para apalancar proyectos se vuelve cada vez más relevante. Entonces, en ese sentido, les voy a contar una serie de eventos desafortunados que tuvimos desarrollando el marco ético de inteligencia artificial para el país. Esto empieza en 2018, entonces tenemos nuevo presidente, un presidente que pone en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo de transformación digital, la primera vez que una hoja de ruta nacional tenía un capítulo, una estrategia muy clara de transformación digital. Esto 2018, entonces pues frente a estos temas el camino era ideal. Estábamos de verdad llegando al cielo porque por primera vez se planteaban las metas y las estrategias que como gobierno y como país íbamos a tener en cuenta. Pero eso no fue suficiente. En 2019 el panorama se vuelve aún más iluminador porque se saca un documento COMPES de transformación digital e inteligencia artificial. Para quienes no saben, un documento COMPES es unos lineamientos de política pública en un sector, una materia específica, y en este sentido, pues era además en inteligencia artificial
una de las tecnologías emergentes que además se había priorizado en el país y que además el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que tiene sede en Colombia, había puesto como una de las tecnologías bandera para empezar a explorar. Y en ese sentido, entonces, pues 2018 y 2019 nos dejaban un piso muy sólido, pero también ponían de manifiesto los proyectos a los que teníamos que empezar a apuntarle, entre esos generar un marco ético, porque pues cuando hablamos de inteligencia artificial, detrás hay personas que están entrenando máquinas y como toda persona tenemos sesgos, tenemos unos dilemas, unos problemas éticos. Entonces cuando además esto se traslapa a la tecnología, es muy importante poder tener unos principios y poder tener en este caso un marco en el que uno sepa en dónde se puede mover y no como cuáles son los límites de esto. En ese sentido, entonces llega enero del 2020 y con ese marco sólido, legal, normativo, que en el sector público es muy importante poder tener ese piso sólido, empezamos a estructurar el marco ético de inteligencia artificial, nos dan luz verde para que lo empecemos a desarrollar desde la Dirección de Gobierno Digital, junto con la Dirección de Desarrollo Digital del DNP y otros actores del ecosistema que tienen, pues, obviamente un rol muy importante frente a esto. Y de enero a marzo del 2020, no solamente nos habían dado luz verde, sino que además entre las averiguaciones del ecosistema habíamos determinado que el vehículo y el instrumento más relevante y pertinente para esto era suscribir un convenio con la OCDE. Y parecía el escenario ideal justamente porque la OCDE de igual forma tiene sus equipos internos de transformación digital, de gobierno digital, de inteligencia artificial, incluso han venido creando unos observatorios en materia de tecnologías emergentes. Entonces era la entidad idónea para poder ser nuestra aliada y podernos ayudar a estructurar un marco ético, que además en este caso era aún más relevante poder asociarnos con una entidad externa porque era muy difícil ser juez y parte. Era muy difícil estructurar un marco ético del cual finalmente íbamos a ser usuarios. Entonces, poder tener esta mirada externa, pues tenía todo el sentido. Entonces, de enero a marzo, como el gato, empezamos a estructurar el convenio, nos demoramos 3 meses generando los anexos técnicos, estructurando, ¿no?, lo que iba a ser este proyecto en lógicas de trabajos, mesas, cronogramas, fechas límites de entrega y demás. Y pues obviamente como toda persona, creo yo, en marzo, pues no se imaginaba que el 2020 iba a ser el 2020, que nos iba a llegar una pandemia, que el COVID-19 iba a cambiarnos la película. Y eso empieza a suponer un desafío porque pues las prioridades también empiezan a cambiar. En nuestro caso en particular en el ministerio tenemos además un cambio de gobierno muy, muy cercano en abril-mayo, entonces esto además pues ponía en pausa muchos procesos contractuales, nosotros ya con un documento listo, pero pues el COVID, la pandemia, y entonces ahora qué va a pasar con el mundo, y pues la inteligencia artificial tal vez la última de las prioridades en ese momento. Y ocurre que además de que ya sabíamos pues que estaba esta coyuntura, después de casi 7 años de estar trabajando en que Colombia ingresara como país miembro a esta organización, a este club de países que intercambian buenas prácticas, pues no se les ocurrió otro año, otro mes para oficializar la entrada, oficializar la adhesión, y se hace público que formalmente Colombia hace parte de esta organización. Si bien en esos años se venía estructurando su ingreso y ya desde meses anteriores sabíamos que eso iba a ocurrir, cuando esto se oficializa, se cambian algunas dinámicas. Y esta oficialización y esta formalización impactó muchísimo este proyecto. Y lo impactó porque nosotros no teníamos tan claro y como la conciencia de que el ser país miembro cambiaba el estatus de cómo nosotros nos teníamos que relacionar con la OCDE. ¿Eso qué quiere decir en palabras simples? Que ya firmar un convenio no era el vehículo, porque firmar un convenio es cuando uno de alguna forma contrata a la OCDE como prestadora de un servicio, como cuando uno contrata a una firma, cuando uno contrata a una persona natural, y en este caso éramos país miembro, entonces la cosa se nos empezó a complicar y se empezó a enredar la pica. Y pues obviamente como en una serie de eventos afortunados, pues esto no podía ponerse mejor. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero pues los países europeos tienen una ley laboral muy sensata, muy amplia, y pues la OCDE entró en vacaciones. Entró en vacaciones además bajo esta legislación que permite que los empleados de estos países tomen 40 días de vacaciones hábiles, básicamente julio y agosto no cuentan. Entonces nosotros, mientras seguíamos intentando pedalear, poder validar la versión final de este
nuevo instrumento que cada vez tenía menos cara de convenio y más como de un contrato y más como de una especie como de cooperación, pues realmente no teníamos contraparte con la cual validar esto. Entonces tuvimos que respirar profundo, esperar que ellos se broncearan y llegaran muy felices de sus vacaciones y entrar de nuevo en agosto a retomar el proyecto. Y aquí obviamente les cuento algo personal y es que yo me posesioné en agosto. Yo entré a agosto a esta entidad. Desde agosto soy directora de Gobierno Digital, entonces yo entré a recibir este maravilloso chicharrón. Y pues obviamente, pues la frustración empezó a aumentar aún más porque al ministerio, después de muchos años, se le ocurrió pues modificar su estructura, modificar su decreto de funciones, de cómo estaba estructurado el organigrama, y eso por supuesto implicaba la nueva organización de la Dirección de Gobierno Digital. Y mientras eso ocurría, no podíamos seguir moviendo ningún proceso contractual. Entonces tuvimos que esperar que esta resolución saliera, que entendiéramos entonces cómo iba a quedar el organigrama de las funciones, los cargos, las supervisiones de este tipo de proyectos para poder continuar con el proceso. Entonces, mientras eso ocurría, afortunadamente nuestros colegas de la OCDE ya habían vuelto de vacaciones y entonces empezamos de nuevo como las conversaciones. Y aquí voy a hacer un alto porque esto es importante. Y es que cuando uno trabaja con una organización internacional, yo creo que inicialmente ve todo lo bonito, ¿no? Es internacional, es imparcial, le da legitimidad al proyecto, saben del tema, y de golpe uno debería también considerar, hablan otro idioma, están en otro uso horario, tienen otra legislación, otro modelo de operar, trabajan hasta las 6 de la tarde, tienen 2 meses de vacaciones. Es decir, consideraciones que hacen que incluso la cultura organizacional que ellos tienen es muy distinta a la nuestra, y eso puede, por supuesto, pues tener un impacto en un proyecto como este, cuyo cronograma era cada vez más ajustado, y además decidimos hacerlo en un año de pandemia. Pero empezamos a ver la luz verde, y empezamos a ver la luz verde porque entonces ya habían vuelto, ya teníamos nuevo organigrama de la dirección y del ministerio, ya podíamos seguir, y nos citan a casi el último comité de contratación del mes de agosto, o sea, ya estábamos casi que empezando el mes de septiembre, y esto simplemente es un detalle para quienes de pronto no conocen al sector público, y es que para poder suscribir ese tipo de instrumentos, tenemos que validarlo internamente en el ministerio, nos tienen que dar el aval para que esto se pueda suscribir. Entonces, para nosotros esto era una luz verde muy importante, poder avalar que sí podíamos efectivamente hacerlo, firmarlo y empezar. Era un cronograma que estaba previsto para casi un año. Recuerden que si se han dado cuenta y están conmigo pues en el hilo y en la línea de tiempo, esto empezó en enero y llevamos en agosto. Entonces un proyecto que tenía una estimación de 9 meses estaba cada vez acortándose a 4 o 5 meses. Pero la OCDE seguía firme, pusieron más personas en el equipo de trabajo, incluso 2 observatorios, el de inteligencia artificial y el de gobierno digital, hicieron una alianza interna para que el proyecto saliera adelante, porque sobre todo lo que ellos más querían era que Colombia, que era un país que estaba cada vez mejor posicionado en los rankings internacionales, pues pudiese contar con este marco ético. Entonces nos da luz verde, nos lo aprueban y empezamos a generar las firmas de estos documentos que ya habían pasado por comité de contratación. Y aquí es importante porque no solamente era tener luz verde para seguir, sino que ya la plata nos decían que está asignada, ¿no? Ya tenían estos recursos para un proyecto que estaba estimado como alrededor de 1.000 millones de pesos. Y la historia triste es que realmente el proyecto no salió, o sea, esa es la historia triste. Muchísima frustración en el equipo de trabajo, no les puedo explicar cuántos grupos en WhatsApp teníamos, cuántas traducciones de documentos hicimos para que además lo que ellos nos enviaran nosotros lo tradujéramos para podérselo enviar a la oficina de contratación jurídica del ministerio. O sea, bueno, muchos documentos traducidos, muchas reuniones, muchas llamadas, muchas videollamadas, muchos chats creados en WhatsApp, para que al final nos diéramos cuenta que ya el proyecto era inviable por tiempos. Ya estábamos casi en el mes de octubre y sacar un marco ético como lo queríamos hacer, que aquí es importante porque lo queríamos hacer co-creado, lo queríamos hacer con mesas de trabajo donde participara academia, sector privado, sector público, porque justamente es una tecnología emergente, transversal a cualquier proyecto. Pues tomamos la decisión de que no saliera. Un duelo, realmente fue un duelo, porque había mucha energía puesta en esto, muchas miradas, también una expectativa que se había generado frente a esto. Y aquí es donde yo creo que toda esta serie de eventos, toda esta serie de embarradas, de fallas, de errores, pues por supuesto dejan muchos aprendizajes, y dejan muchos aprendizajes en la medida en que
como lo dijeron mis colegas anteriores, en general innovar, en general fomentar proyectos que sean que sean pensados fuera de la caja, que tengan impactos diferentes a proyectos tradicionales, es desafiante. Pero uno diría, sacar un lineamiento, sacar una guía, sacar pues algo que es como de lectura, no debería suponer tantos desafíos. Y la historia y lo que yo aquí quiero compartirles es que sí, es que desafortunadamente sí, y lo vivimos desde la Dirección de Gobierno Digital en este y en muchos otros proyectos. Es más, cuando a mí me invitaron era muy difícil escoger una única embarrada porque tenemos una buena serie de aprendizajes en este sentido, porque implica poner a muchas partes de acuerdo en un documento que le dice a otros cómo hacer las cosas. Y acá en este caso, pues obviamente los aprendizajes, por supuesto que reposan en muchas aristas que ya he dicho. Uno, trabajar con un organismo internacional, yo creo que nos llevó a entender que un organismo internacional es igual o más burocrático que el sector público. Y eso hay que tenerlo presente, eso no es de crítica, es una realidad. Son organismos grandes que requieren validaciones internas, que requieren también aprobaciones como en el sector público, cuya jerarquía se respeta mucho, entonces los tiempos se tienen que también estimar en ese sentido. Lo segundo, el idioma. El idioma puede ser una barrera o puede ser un habilitador y uno tiene que tomarlo como variable. Esto no es ni bueno ni malo, hay que tomarlo como variable. Si sabíamos que esto iba a ser en inglés, teníamos que tener la capacidad humana, el recurso humano capacitado para poder interactuar de manera ágil y no que esto se volviera pues solamente el cuello de la que se volvió. Tercero, los horarios. Los horarios importan, el uso horario importa, entonces ajustarse a eso era clave y creo que esto lo obviamos desde un comienzo y al final terminó afectando considerablemente este proyecto. Y lo último, las oficinas transversales de las entidades públicas, como también seguramente en el sector privado ocurre, son importantísimas involucrarlas desde un comienzo. La que va a aprobar la plata, la que va a aprobar jurídicamente que eso es viable, la que va a aprobar que la versión en inglés y la versión en español son exactamente iguales. Y nosotros las incluimos solamente hasta el final cuando las necesitábamos. Y creo que eso es un error. Hay que involucrarlas porque deben ser parte del proyecto, porque hacen parte del equipo de trabajo. Y bueno, pues el proyecto no salió como les digo. La buena noticia es que con la Consejería de Transformación Digital de la Presidencia le contamos casi que esta misma charla que yo les estoy dando, les explicamos la serie de eventos desafortunados que tuvimos. Ellos ya habían empezado a construir unos lineamientos mucho más macro y mucho más generales, pero al final lo que más nos interesaba como sector público, y creo que esa es la moraleja bonita de esto, y es que lo que importaba era el proyecto, lo que importaba era tener un marco ético de inteligencia artificial, más que ese cómo, era para qué estábamos haciendo esto realmente, y lo que más nos importaba era que Colombia realmente tuviese esto. Entonces ya estamos trabajando 2021 con otra nueva energía, con muchos aprendizajes y habiéndonos parado de esta, trabajando para que el marco ético de inteligencia artificial salga. Entonces, pues nada, espero podérselos compartir muy pronto. Espero que todos estos aprendizajes nos hayan servido para que esto salga mucho más rápido de lo que estaba estimado para el año pasado. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Aura, por tu presentación y por los aprendizajes. Entonces, mientras nos van compartiendo preguntas, tenemos una por acá y es: ¿cómo retomar un proyecto que ha tenido tantas limitaciones y recibir un equipo, por así decirlo, frenado, que tú no tenías, que digamos que no venía, sino que lo recibes así, un proyecto un poquito con ciertas limitaciones? A ver, yo creo que esta respuesta puede sonar un poco cliché, pero realmente en el sector público esto es bien importante, y es que uno sí tiene que ser resiliente porque se enfrenta a esto en casi que la mayoría de proyectos. El freno hace parte de la planeación, incluso muchas veces del sector público, o sea, muchas veces los tiempos se dilatan, muchas veces los entregables no salen cuando estaban estimados salir. ¿Yo qué hice? Pues obviamente dos cosas. Uno, entender ese histórico y entender en dónde están los fallos para ver en dónde podíamos encontrar atajos que nos permitieran ir más rápido. Y eso pues obviamente motivaba al equipo a que de alguna forma lo que se había vivido no se había perdido, no era tiempo perdido, que yo creo que eso humanamente es muy importante, no sentir que lo que se hizo no sirvió para nada. Y lo segundo, incluimos gente nueva también en el proyecto, como con menos desgaste emocional, que le permitiera también dar una mirada fresca a esto, porque al final el proyecto lo que buscaba era pues nada, simplemente que saliera y que pudiese salir con la organización y como con estas mesas de trabajo que queríamos que salieran. Entonces ahí pues lo que yo hice fue también sumar a otras personas de otros equipos, no el que lo venía liderando desde un comienzo.
Y yo creo que mantener como... Es que uno tiene que sacar cuero en el sector público, uno necesita que esto de verdad sea muy duro, porque muchas veces incluso las barreras son de la oficina que está pasando el pasillo en la misma entidad en la que uno trabaja. Entonces creo que esto al final requiere de muchísima inteligencia emocional y uno se tiene que volver como entender que si la contraparte está pensando algo distinto al proyecto, le está poniendo freno, o es porque uno no ha sido claro, o es porque en general los proyectos de transformación digital o innovación generan miedo, generan escepticismo. Entonces pues nada, diría que eso fue lo que pues hizo que al menos la energía se mantuviese arriba. Súper, muchas gracias. La otra que tenemos es, una vez ya toman la decisión de, ok, este año no va, 2020 no va y se toma la decisión difícil, ¿cómo materializan los aprendizajes, cómo materializan todo lo que pasó para que a futuro no vuelva a pasar eso y no quede como en la cabeza de los que hicieron parte del proyecto, sino que realmente quede para la institución? Gran pregunta. Hicimos dos cosas. Hicimos una sesión de catarsis, creo que la necesitábamos después de tantos meses de haber sentido muchísima frustración, rabia, muchas veces sentimos que no habíamos sido diligentes, entonces también el palo que uno se da es durísimo. Hicimos una sesión de catarsis internamente y también hicimos una con la OCDE, que yo creo que eso fue súper valioso porque realmente a pesar de que el proyecto no salió, sí estábamos, o sea, sentíamos que éramos un equipo. Ellos de verdad hicieron hasta lo imposible, de verdad hasta lo imposible porque esto saliera, buscaron los recursos, apretaron el cronograma lo que más pudieron y al final también hicimos la catarsis. Y aquí quiero contar algo que no lo dije en la presentación, pero es como esa cerecita que yo digo, bueno, al final quedó eso. Por haber vivido esto, la Cancillería entendió lo que implicaba ser país miembro frente a proyectos como este y generó unos lineamientos para cualquier proyecto que venga en la historia del país con la OCDE. Porque éramos la primera entidad que preguntábamos, oiga, veníamos con un proceso, ahora somos país miembro, ¿qué ocurre? Y la Cancillería nos dijo, no, pues, ¿cómo así? Es que entonces aquí empieza además un tema que es, uno pone 4 abogados alrededor de una mesa y 4 realidades, 4 interpretaciones. Entonces, ¿qué pesa más, la ley internacional, la ley interna? Ah, no, pero es que si somos país miembro no es tan grave. Bueno, en fin, una serie de interpretaciones y al final la Cancillería le permitió sacar como un checklist, como unos pasos que cualquier entidad que quiera ahorita trabajar con la OCDE tiene que seguir. Entonces, pues bueno, hay que verle el lado positivo a todo, generó eso. Entonces, pues el que ya quiera trabajar con la OCDE, el camino ya está libre, está abierto, le sale el proyecto en 2 meses. Súper, listo. Y tenemos una pregunta en Facebook de Gira. Dice Aura, si pudieras hablarle a tu yo, a tu Aura del 2020, de enero del 2020, ¿qué hubieras hecho diferente frente a este proyecto? No estaba en Mintic, no sabía que me enfrentaba a esto. La voy a reformular. Le diría a la Aura que se enfrente a cualquier proyecto con entidad internacional que tenga en cuenta esto, que parecen banalidades, pero creo que a veces la emoción de trabajar con un externo y de romantizar el trabajo con una entidad internacional pesa mucho más que las barreras a veces invisibles que hay en eso, y eso simplemente hay que tenerlas en cuenta. Y les voy a contar. Después de eso firmamos un convenio con la OEA y el convenio salió en 2 meses, porque ya sabíamos esto, que ya aprendimos, ya entendíamos que eso puede ser una barrera, y la OEA es una organización, pues no igual, pero sí muy similar a la OCDE. Entonces, me diría eso y me lo repito a diario cada vez que me emociono cuando a trabajar con una entidad internacional. Súper, Aura, muchas gracias. Pues aquí con esta historia y estos aprendizajes hemos visto, digamos que, o hemos relacionado las barreras hacia el grupo de las barreras normativas por un lado, de las barreras organizacionales también, no solo, pues digamos, con las entidades acá a nivel país, sino también con el caso de la OCDE. Y finalmente algunas barreras de conocimiento y pues en eso encerramos esta gran historia. Entonces, ahora mil gracias y a las personas que hicieron sus preguntas también. Cata. Vale, genial, muchas gracias, Aura, Mauricio y Juan Felipe por sus historias. Creo que nos dejaron como pensando mucho en varios temas, tanto los que emprendemos y queremos trabajar con el gobierno o estamos trabajando con el gobierno, y los que estamos dentro del sector público.
innovando y trayendo cosas nuevas. Entonces, como quiero abrir un poco aquí para que charlemos, voy a dejar de compartir pantalla y quiero saber cómo se sienten después de contar y compartir sus historias, cómo están de escuchar las historias de los demás, se vieron identificados con alguna de ellas. No sé, ¿quieres empezar tú, Juanfe? Bueno, sí, dale. No, dale tú. Estás más fresca, acabas de terminar. Yo siento que uno tiene un fresquito, ¿no? Como cuando comparte ese tipo de cosas en un espacio además que valora que se comparte, porque no es el mismo fresquito que yo sentí cuando elegí a la ministra el proyecto Rosado, después de semanas viendo ese cronograma en rojo y diciéndole, no, pero va a salir, porque estamos aquí comprometidos. Entonces, lo primero que diría es que siento un fresquito, siento el mismo fresquito que sentí cuando hice catarsis y cuando sobre todo recabamos estos aprendizajes para que idealmente en otros proyectos los utilicemos como insumos y como enseñanzas. Lo segundo, yo me siento súper identificada con la historia de Juanfe, pues él seguro lo sabe, porque sí creo que quienes hemos trabajado en unidades de innovación sabemos el riesgo que implica terminar como ese marrano de 31 de diciembre con la manzana en la boca. Entonces, nada, súper de acuerdo, o sea, me empatizo muchísimo con esa historia y creo que al final, sin importar, y bueno, y obviamente la de Mauricio igual, porque o sea, al final creo que la conclusión de los tres es, el sector público tiene unas reglas de juego, la cancha de lo público tiene unas dinámicas propias que hay que conocer, que hay que apropiárselas, que hay que también sortearlas, esto es como surfear, y que hay que entender cuándo tiene sentido ir un poco más allá, cuándo pausarse, cuándo pedir permiso, cuándo pedir perdón, y eso uno solamente lo aprende pues haciéndolo, cayéndose y estando ahí pues con ese cuero duro. Entonces, bueno, nada, diría eso. Yo lo que siento después de haber contado esto es que no lo conté antes, ¿no? Eso pasó hace mucho tiempo y de pronto no tuve el coraje de hacerlo antes, ¿no? Mi invitación es hay que contarlo rápido porque este conocimiento le sirve a mucha gente. De una manera muy abierta y esto es un espacio muy democrático, que todo el mundo lo puede ver, ¿no? El sector público es entre salones, se cuentan ya, pero el conocimiento debe ser para todos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que digo como que no lo dije antes. Y creo que sobre los tres casos, el de Mauri es un tema fundamental en la medida que le pasa a muchos ciudadanos, personas que quieren trabajar en la administración pública, ¿no? Y hay una gran barrera, en términos de, oiga, yo tengo una idea que puede llegar a funcionar y ustedes están haciendo una solución de hace 20 años igual y yo conozco muy bien al ciudadano y acá está. Pero la barrera normativa siempre va a estar lastimosamente por encima, en algunos casos, pienso yo, del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de otro tipo de opciones. Y ello en el sector público tiene que ser un poco arriesgado, y creo que lo está haciendo, ¿sí? Con todo este tema GovTech, en decir, y también es muy democrático que el gobierno diga, las respuestas no las tenemos acá, el mismo combo de siempre. El mismo combo de siempre ha intentado resolverlas y no hemos sido capaces. Nos volcamos a los usuarios que de pronto tienen muchísimas soluciones, dependiendo, sin importar cualquier tipo de estrato socioeconómico, etcétera, ¿no? Especialmente yo digo mucho las comunidades indígenas, los afro, las comunidades tienen muchísimo conocimiento y han solventado muchísimos problemas que nosotros no conocemos. ¿Qué pasa si le damos una antena a todo eso? Y el tema de Aura creo que es lo que se vive y se siente en el sector público, obviamente en un nivel mucho más grande que es el que maneja, está trabajando ahora ese tema con la OECD, pero es un tire y afloje constante. Creo que la única forma de poder cambiar el sector público es estando ahí, es entrando, metiéndose y viéndolo como lo ves de afuera y decir, la única forma es cambiarlo. Y estoy seguro que así como Aura, así como Mauri, así como muchos, hemos encontrado líderes que nos inspiran y que nos dan, digamos, la libertad y tienen un pensamiento muy parecido al de nosotros de poder decir, esto no tiene un tinte tan político, sino tenemos que pensar es en el otro y en cómo le hacemos la vida feliz.
y mejora el otro, y cómo mejoramos también el sector público, porque estamos quebrados en el sector público. Y ese tema, digamos, que es clave. No sé si estoy con un problemita de cámara, un poquito de fuck up para la noche, así que viene bien. Simplemente a modo de si se quiere, de conclusión del análisis de mis compañeros aquí, ahorita he tenido la posibilidad de compartir un montón de experiencias con ella, y yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Que no es un tren que hay que tratar de subirse, porque la gente necesita un cambio, los ciudadanos necesitan un cambio, necesitan mejorar la calidad de vida. Y hay gente muy capacitada en la innovación, y no lo digo por las empresas o el ámbito privado, sino lo digo por el sector público. Estas dos personas que me acompañan son referentes internacionalmente, entonces lo que pasa es que también hay que dar margen al error, ¿no? Nos podemos equivocar, porque al fin y al cabo es la única manera. Nosotros, si no nos hubiésemos equivocado tanto, no estaríamos donde estamos, no hubiésemos aprendido todo lo que aprendimos. Entonces creo que es fundamental, hablabas del marco normativo, ¿no? Que el marco normativo permite de alguna manera errar, ¿no? O sea, obviamente siempre obviamente puede generar muchísimos efectos, ¿no? Pero a lo que voy es que hay que generar un cambio, y ese cambio tiene que ser hoy. No podemos seguir pensando en años, porque vivimos el hoy, y la pandemia lo ha demostrado. Entonces, simplemente creo que hay una gran oportunidad del cambio, y hay gente muy capacitada en el cambio. Lo vemos en Colombia, siempre se cree que siempre está afuera, y Latinoamérica tiene talentos increíbles donde realmente se puede exprimir. Y insisto, no lo digo en el ámbito privado, lo digo en el ámbito público. Hay que dejarlos que generen magia, esa es la idea. Total. Los tres decían algo del cambio, y la gente también preguntó sobre cómo abordar el cambio en el sector público. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consejo darían? ¿Cómo abordar la gestión del cambio? Perdón. Mira, yo creo que, empiezo yo así, yo creo que la mejor forma de abordar el cambio es empezando de una vez por todas. Hay una frase que siempre me la han dicho, que tiene que ver con cómo se acomodan los melones en un carro, en un carrito de supermarket, ¿no? Y se acomodan andando en el camino, y así es como se empieza el cambio. Tiene que haber un primer paso de distintos gobiernos, de distintos sectores. Esa es la única manera en la que entiendo yo que se puede generar un cambio, ¿no? Dando ese primer paso, y creo que lo estamos dando, ¿no? Estando aquí presente, repasando las cosas malas que se hicieron en gobierno, creo que es un gran mensaje para que todos entendamos que estamos dando un primer paso. Si quieres, sigo yo ahora. Yo lo que me he dado cuenta, poniéndome los zapatos, digamos, del servidor público, hablando en términos de innovación, que lo veo también como un cambio, ¿no? Es que hay diferentes formas en la práctica de ver cómo se genera el cambio. En el caso de la innovación, se ha venido generando por unas grandes tendencias internacionales, marcadas por la OECD, por el CLAD, por ejemplo, ¿no? Y, obviamente, una alineación total del gobierno nacional con estos temas en el marco de innovación pública. Hay un marco normativo que lo permite, y en el sector público somos, oiga, esta es la cancha lo permite, perfecto, puedo ir donde mi jefe, puedo ir donde el abogado a decirle hagamos esto, ¿sí? Romper esos marcos de la cancha es demasiado complicado en el sector público, es muy complejo, y los servidores no se le miden a eso. Entonces hay unos temas, digamos, que vienen de organismos internacionales o de tendencias mundiales que se están generando, obviamente aplicadas por los gobiernos de turno. Pero también hay un tema acá fundamental, y es el papel clave que juegan los jefes, los tomadores de decisión. Son ellos los que dan la vía libre para que se genere el cambio, así inclusive no haya normativa. Puede ser que la propia cabeza de la entidad esté viendo que es necesario un tema de gestión del cambio, de innovación, y lo incluye y lo permita. Pero debe tener algún tipo de normatividad que permita contratar personas, hacer actividades, gastar recursos. Entonces, esos dos temas son fundamentales para la generación de cambio.
Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta en la práctica es que también hay grupos de servidores públicos que están generando un cambio positivo y no necesitan ni que se los digan las tendencias internacionales ni que se lo digan los jefes. Pero lastimosamente en el momento en que alguien encuentra que lo están haciendo, pues terminan diciendo eso no se puede hacer. Pero el servidor público no es tonto en la medida que está buscando también cómo gestionar su cambio, porque somos seres humanos y eso no se nos puede olvidar. Pensamos que los servidores públicos somos como unos extraterrestres, unos seres grises que nadie entiende y que solo trabajan y ponen sellos. No, somos seres humanos. Y en el marco de una burocracia constante, de unas normas tan rígidas, humanamente van a buscar hacer el cambio. Y hay que potencializar eso en la medida que ese tipo de cambio puede generar mejoras en la eficiencia y productividad de las entidades públicas. Así lo veo yo. Genial. A ver, yo diría que el tema del sector público, o sea, de gestionar el cambio en el sector público a mí al menos me ha servido partir de que es un sector al que en general cambiar le cuesta. Entonces, cuando uno ya entiende esto, aunque parezca súper pesimista, pero es realista también al mismo tiempo, entonces uno puede ser mucho más asertivo e inteligente en dónde cambiar, ¿no? Y en qué grado cambiar. A mí en general esta pregunta me lleva siempre es como a... El dilema creo yo no es cambiar, es que el cambio sea sostenible. Porque estoy de acuerdo con ambos, o sea, estoy de acuerdo con Mauricio y estoy de acuerdo con Juanfe, y buscando como esas analogías de lo que ellos decían, el gran desafío del sector público es que, como lo decía Mauricio, listo, uno pone los melones, el carrito anda, eso se acomoda, pero cada 4 años el carro para. Y el desafío es que si el cambio se dio, si los ajustes se dieron, ¿cómo lograr que no saquen melones del carro? O que los boten, o que el carro se estrelle. Y a mí ahí me parece que ese es el reto que tenemos quienes trabajamos en esto, porque el punto es la sostenibilidad del cambio. En un sector que no le gusta cambiar y además, ojo, cuyo gobierno puede no estar abierto al cambio, porque es que acá las cabezas las elegimos todos nosotros, pero cada agenda trae también sus miedos, trae sus apuestas, trae sus priorizaciones y puede que el cambio no sea una de ellas, o que sean resistentes a ese cambio. Y lo segundo, para lo que decía Juanfe, sobre todo es pensarse que si el cambio es tan complicado, o sea, si sabemos que el sector es resistente al cambio, que cambia cada 4 años, además de eso, son personas, seres humanos con miedos, con comportamientos humanos que están liderando eso. Entonces creo que ahí también es el incentivo, cómo manejar el tema del incentivo y el miedo, cómo jugar con eso, entenderlo, no juzgarlo y más bien analizarlo y decir, bueno, pues es que, o sea, hablamos a veces de servidores públicos como en el imaginario de como nivel nacional, pero a nivel territorial la situación es incluso aún más compleja muchas veces, entonces diría eso, yo creo que el cambio hay que gestionarlo con mucho realismo, con muchísima objetividad del sector en el que se está, sobre todo no perdiendo de vista que cada 4 años el riesgo de que el cambio se desbarate es súper latente. Y es muy bueno lo que dices porque, digamos, es una incertidumbre de lo que va a pasar los otros 4 años, pero creo que durante el 2020 todos aprendimos a vivir en incertidumbre constante, entonces es como ya interiorizarla y empezar a trabajar como logrando cosas dentro de la incertidumbre. Y aquí hay una pregunta que la hacen desde el ICBF, entonces como me gustaría que la pudiéramos responder acá. Y ellos quieren fortalecer las competencias de las personas en materia de innovación para que la innovación sea parte del ADN y con ello poder evangelizar bien en esta materia. ¿Qué les recomendarían a los del ICBF? Yo diría ahí que el aprendizaje, creo que muchos de los que hemos intentado como formar, capacitar, entrenar, es haciendo, ¿no? Como que creo que si están buscando que al servidor público le quede este conocimiento y ojalá lo transfiera, como todo en la vida, hasta que a uno no le toca, yo puedo tomar ahorita un curso de matemática avanzada y si nunca hago cálculos, pues
se quedó en una capacitación y en un certificado y eventualmente lo pondré en LinkedIn, pero eso no realmente implica que yo sepa de eso, que se lo pueda explicar a otro. Entonces creo que aquí es súper importante pues el tema de poder fortalecer esas capacidades en proyectos concretos, en iniciativas que el servidor público esté pues liderando y que esté como abanderando. Sí, yo diría eso como inicialmente. Listo. Yo sé que la persona que hace la pregunta debe ser Fernando, que trabaja en el ICBF y que lleva muchísimos años trabajando estos temas y es un gran amigo. Yo creo que acá lo más importante en términos de generación de capacidades es, existe todo un marco normativo del gobierno nacional que un poco invita a que las entidades públicas fortalezcan los temas de innovación. Está la declaración de la OECD, ¿no? Lo digo es porque antes no había un marco normativo. Antes la gente que quería hacer esto decía, ¿y yo de dónde me cuelgo? Hay muchísimos lugares jurídicos internacionales que permiten hacerlo y el Plan Nacional de Desarrollo y una entidad como el ICBF lo permite, ¿no? Pues lo puede hacer. Acá lo clave que hay que preguntarse es, ¿para qué voy a generar capacidades? Porque oferta hay. Está la ESAP con su diplomado, que seguramente ya lo han tomado. Están unos cursos que ofrece la CEGID. Y hay otras entidades que están formando y capacitando servidores públicos. Entonces, ahí está la oferta. Ahora, si la entidad quiere hacer otro tipo de formación, ahí ya tiene que mirar si es necesario contratar a alguien o un equipo o no. O revisa qué hay y construye con su equipo algún tipo de manual de formación que pueda hacer para que no tenga que incurrir en gastos, porque bibliografía hay mucha sobre esto para hacer. Pero tiene que ser un tema cíclico. Es decir, yo genero capacidades en un equipo de unas personas en innovación o en todas las personas que trabajan en ICBF, que sería algo grandísimo, y ahí la virtualidad puede ayudar. Pero la idea también es evaluar qué pasa con estas personas o cómo yo uso en el buen sentido estas personas, este grupo de personas para mejorar el cumplimiento de mis resultados. Si no, quedan capacitadas y ya. Y ese tema es clave. ¿Para qué lo capacito en innovación? ¿Qué estoy esperando que ellos hagan después? ¿Para qué los uso? Y esto puede que suene muy feo, pero es, si yo invierto en mis servidores públicos, tiempo, plata, recursos, experiencia, al final les voy a decir, bueno, y todo eso que les di, ese mejoramiento de capacidades, ¿en qué ustedes lo van a representar en el día a día? El mejoramiento de la calidad de vida de los niños adolescentes en Colombia, ¿no? Creo que es por ahí. Genial. Simplemente para agregar un detalle y desconociendo 100% el organismo al que hacen referencia, creo que hay que creer en los equipos de trabajo locales también, ¿no? Creer en los equipos que se están formando. Siempre es como que uno busca fuera muchas veces y creo que hay que confiar en los talentos que se van generando dentro de los organismos, ¿no? Darles oportunidad de innovar. Ese es simplemente el mensaje. Total, bueno, muchas gracias. Y ya, las dos últimas preguntas para cerrar. Y la primera es, ¿consideran que la ley de emprendimiento como está actualmente en el proyecto debería expandirse? Sí. Tengo que declararme ignorante. No he leído la ley de emprendimiento. ¿Pero expandirse a qué? Muy buena pregunta porque no sabría, no sé si la persona que escribió la pregunta pero es que puede... es expedirse, no expandirse, expedirse. Expedirse, wow, es error mío de lectura total, perdón, gracias. Súper. Pues a ver, primero pues ya existe, ¿no? Ya está expedida, ya pues está en este momento como pues justamente en toda su reglamentación. A mí me parece una súper iniciativa, de verdad ha generado incluso, y se los digo yo que lo estoy viviendo desde adentro, cambios institucionales que organizan, valga la redundancia, como la institucionalidad, la gobernanza frente al emprendimiento. Para ponerles un ejemplo, un proyecto que era apps.co, muy importante, el Ministerio TIC, que apalancaba iniciativas con tecnología de emprendimientos de diferentes sectores.
por la ley de emprendimiento y por intentar que haya una cabeza mucho más visible, más centralizada, más organizada también en la oferta, incluso que le damos desde el sector público a los emprendedores, está en una transición a que se impulsa justamente quien la empieza a liderar. Y yo creo que a pesar de que estos son duelos, porque el sector público es cambiante, porque el sector público también requiere repensarse cómo diga este proyecto sí debería estar en esta entidad, porque la institucionalidad también ha mutado, fue gracias a, pues, a la ley de emprendimiento que se dio eso. Y diría otra cosa en donde yo creo que varios de los que seguro nos están escuchando lo saben, es una ley que puso un tema fundamental para que el sector público trabaje con emprendimientos de base tecnológica, y es el tema de compra pública para la innovación. Es una ley que puso de manifiesto la importancia que Colombia reglamente esto, de que no haya una guía. Les digo yo como Dirección de Gobierno Digital que ha sacado 1000 guías, marcos, recomendaciones, lo que no es vinculante en muchos casos de experimentación e innovación. Y aquí, ojo, yo estoy diciendo incentivos, zanahoria y demás, pero también hay que generar en algunos casos algo vinculante, algo que incite, ¿no? Como a que la entidad pues se monte a esto sin que sea solamente a punta zanahoria. Y creo que esa ley está permitiendo que por primera vez en Colombia se está hablando de la importancia de tener un instrumento de compra pública que fomente la experimentación, que fomente la innovación en el marco legal, ¿no? En el marco de la contratación pública, en las modalidades que existen. Entonces, como toda ley, seguro tendrá sus desafíos de implementación, seguro habrán detractores, seguro generará cambios con los cuales no estará de acuerdo todo el mundo, pero creo que en un siglo como en el que estamos, habiendo vivido un 2020 como el que vivimos, con más emprendimientos emergentes, con tecnologías emergentes en la mesa, yo creo que nos debíamos poder tener pues este marco normativo en el país. Perdón, esto lo pienso como desde la óptica del emprendedurismo, ¿no? Uno como emprendedor, y de formación soy abogado, un poco por pedido de mi madre, y nunca me miré las leyes, si se quiere, en el ámbito del emprendedurismo. Yo creo que cada vez son las leyes, hay mejores leyes para emprender, pero creo que los emprendedores, sin duda, que obviamente tenemos que estar atentos a la normativa, a los cambios normativos, pero creo que el foco debe ser en cómo ayudamos a resolver los problemas, o cómo nuestros proyectos resuelven problemas efectivamente, porque ese es un enorme desafío que tiene el emprendedor. Creo que sería una segunda etapa, una tercera etapa, empezar a pensar normativa. Sinceramente he emprendido muchísimas veces, fallamos un montón de veces, y creo que lo que hay que mirar siempre es qué problema vamos a enfocarnos y cómo lo vamos a resolver. Ese debe ser el foco más allá de la normativa, ¿no? Y esa reflexión nomás, porque siempre aparecen las normas y a veces te benefician, a veces que te perjudican, pero no puede ser la excusa para emprender, la norma que te favorece o no, sino que debe ser algo que te va a facilitar o no, pero no un impedimento. Una simple reflexión desde un emprendedor. Total, me encanta. Bueno, una última pregunta que creo que es muy importante y nos va a aclarar muchas cosas, y es, ¿qué película han visto muchas veces pero no la recomendarían por nada del mundo? ¿Difícil? Es una pregunta que no, o sea, no. Bueno, yo tiro la primera, me da un poco de panic attack compartir lo que, no sé si corresponde el ámbito, pero bueno, es Batman Inicia, y sí la recomendaría, pero bueno, lo digo, siempre me gustó, creo que forma parte de las cuestiones que uno tiene, pero sí, es Batman Inicia. Perdón si está fuera de foco y no tiene que ver con la parte académica, pero bueno, estamos en un Fuck Up Night, creo que es Batman Inicia. Genial, sí. Ahora, ¿tienes algo en mente ya o no? No, es que pienso que a veces es que sí, la he visto muchas veces, pues es porque me gusta. Yo en eso es como perder tiempo, el tiempo vale oro, pero les puedo decir que un día con mis hermanos alquilamos una película, cuando todavía se alquilaban películas, que se llama Canguro Jack. Por favor, nunca en sus vidas, si la ven, le hagan play. Es
perder horas de vida muy valiosas, que prefiero que la usen durmiendo. La peor película de la historia, lo que ha hecho el cine, la vi solo una vez, entonces, bueno. Vale, gracias. Yo tengo excusa pues por mis hijas, entonces veo muchas películas y en realidad no me gustan, pero me toca vérmelas con ellas. Yo diría que la más aburrida que he visto es Frozen, seguramente se la han visto ustedes con o sin hijos, la 1 me parece un poco aburrida. Pero aprovechando este espacio quiero recomendar una serie muy buena que para mí asemeja mucho a los temas de innovación pública, que se llama Mindhunter en Netflix, que es un grupo que trabaja con ciencias del comportamiento en el FBI, creo, en Estados Unidos, y que resuelven grandes retos de asesinos en serie y aplican muchas herramientas y metodologías. Y así es un poco como se comportan las unidades de innovación, haciendo cosas diferentes con los equipos y siempre están buscando cómo cerrarlos. Genial. Vale, muchísimas gracias por sus películas recomendadas y no recomendadas. Y muchas gracias por compartir sus historias. Creo que en general algo que nos llevamos es como poder generar estas conversaciones que puedan ponernos a todos como en el mismo lugar y con las mismas expectativas, sea que seamos emprendedores y estamos trabajando para que mostremos y escuchemos las necesidades del sector público, como cuando estamos en el sector público y nuestro proyecto juega con diferentes áreas, como esta comunicación constante y no solo por momentos, sino que sea, pues, como decía, constante y continua, para así que sean los procesos mucho más ágiles, para que podamos entender también cómo van y qué es lo que necesitan las demás personas o los demás equipos de nosotros y nosotros de ellos. Y bueno, también se quedaron muchas preguntas sin resolver que se las estaré pasando como por interno y después las publicaremos en las redes, unas preguntas súper interesantes. Así que muchísimas gracias por compartir estas casi 2 horas aquí hablando con nosotros, y a todos los que están conectados, llegaron hace poquito o en la mitad, invitarlos a que sigan asistiendo a nuestras ediciones de Innovación Pública y GovTech, que nuestro propósito es poder abrir estas conversaciones, que todos aprendamos de lo que está pasando, de lo que ha pasado, para empezar a crear desde los aprendizajes que ya han caminado algunos de las personas que hacen parte del sector o que han trabajado en el sector. Y pues por esto también queremos invitarlos a que si alguno se vio identificado o dice, yo tuve una historia parecida, o yo traté de trabajar con el gobierno y no fue posible por X o Y cosa, como invitarlos a que nos escriban, se registren sus historias. Les vamos a compartir el link para que se registren, para que sean speakers en otras de nuestras ediciones. Vamos a estar todo este 2020 compartiendo estas historias de fracaso en innovación pública y GovTech, así que súper abiertos a todas las historias que podamos encontrar en esto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo como la información por si quieren volver a ver esta edición o las ediciones pasadas. Ahí está toda la información de nuestros speakers también, por si los quieren contactar. Y las redes para que estén súper pendientes de las próximas ediciones, de cuando saquemos la convocatoria, y para que estemos pues súper conectados para ir también eliminando poco a poco estas barreras para la innovación pública y para la innovación en general que pueden cruzarse en nuestro camino. Entonces, muchísimas gracias Mauri, Juanfe y Aura por compartir sus historias, y a todo el equipo de MILAB y de FOCAP Colombia. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches, que estén bien. Adiós, Chao. gracias.